Solicito permanecer en la tribuna para responder los cuestionamientos de los grupos parlamentarios. Todos conocen el acuerdo que fue aprobado el día 2 de febrero por este Pleno y por lo tanto tengo registrados a los siguientes senadores para estas intervenciones. Senadora Marta Tagle, senador don Manuel Bartlett, senador Jorge Arechiga, senadora Lorena Cuellar, senadora Laura Angélica Rojas y senador Héctor Yunes. Tiene el uso de la palabra la senadora Marta Tagle. Gracias, presidente. Bienvenida, presidenta y comisionados del INAI. Hace casi 3 años que se promulgó la reforma constitucional en materia de transparencia. En ella se le dio plena autonomía al órgano garante de acceso a la información pública y protección de datos personales a nivel federal. Durante este tiempo ha habido importantes esfuerzos institucionales y legislativos para armonizar las leyes correspondientes, tener la Ley General en materia de transparencia y ahora contar con una serie de leyes que integren el Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, me parece que a pesar de los esfuerzos que se han hecho, la corrupción avanza mucho más rápido que el ánimo de transparentar y combatir la corrupción en nuestro país. Y ante eso me parece que las instituciones como la que usted preside tienen un papel fundamental. Por eso, y sobre todo a la luz de lo que hoy en día se vuelve a poner en discusión en el Senado de la República y en el Legislativo, en la Cámara de Diputados, con respecto a la Ley de Seguridad Interior, me parece que vuelve a ponerse en el centro de la atención un tema que fue polémico cuando discutimos este tema en materia de transparencia, sobre el tema de reservar información en materia de seguridad nacional. Y aunque esto todavía no se ha concretado, sabemos que uno de los principales problemas es justamente la rendición de cuentas cuando se tiene que ver con las Fuerzas Armadas, y será un tema que tendremos que discutir y tenerlo presente de cara a esa discusión. Por otra parte, de acuerdo con la clasificación global del derecho a la información, se estima que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en nuestro país ocupa el primer lugar, la garantía efectiva del derecho a la información. Sin embargo, y conforme a la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2016, señala que solo el 6.9% de la población mexicana conoce dicha ley. Además, solo el 7.7% mencionó conocer al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como institución que garantiza el derecho humano a la información. Solo el 5% han hecho algún tipo de solicitud de acceso a la información. En ese sentido, me gustaría preguntarle cuáles son las acciones que han venido implementando en el Instituto para abatir este déficit de conocimiento con la sociedad mexicana. ¿Cuáles son las acciones de vinculación que ha tenido el Instituto con los órganos garantes estatales dentro de su administración para abatir el rezago de una cultura en materia de acceso a la información, dadas las obligaciones que impone el artículo 54 de la Ley General de Transparencia? ¿Qué está haciendo el INAI con un presupuesto de más de 900 millones de pesos para democratizar el ejercicio de este derecho? Por otra parte, este martes 7 de febrero se llevó a cabo una conferencia de prensa en donde organizaciones de la sociedad civil presentaron 517 propuestas para México, las cuales buscan lograr un mejor país. Estas propuestas surgieron a partir de la realización de 23 foros en toda la República Mexicana, los cuales contaron con la participación de 273 organizaciones ciudadanas. Entre las 20 acciones prioritarias de las propuestas para México, la número 15 dice literalmente: garantizar que los sistemas anticorrupción tengan plataformas digitales necesarias para su funcionamiento, evitando los errores de diseño, contratación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia. En ese sentido, la pregunta es: ¿cómo piensan enmendar en el INAI los errores con respecto a la Plataforma Nacional de Transparencia para poder participar con autoridad en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Cuándo se hará un informe público en el que se rindan cuentas por el gasto acumulado
sus costos de mantenimiento y procesos jurídicos para determinar las responsabilidades de proveedores o de áreas del INAI que están involucrados en dicha contratación. Me parece que debe ser esta la institución que dé muestras de transparencia, porque es justamente la casa que tiene que garantizar este derecho. Gracias, senadora. Adelante, doctora. Muchas gracias, con su venia, presidente. Efectivamente es una pregunta que tiene varias aristas. Voy a ir tratando de contestar cada una de ellas de acorde con sus amables cuestionamientos. Efectivamente, la transparencia y el acceso a la información ha sido una lucha de nuestro país y un logro con esta ley calificada con el primer lugar por el Centro de Estudios de Derecho y Democracia a nivel mundial. Efectivamente, se tienen unos estándares normativos que nos exigen el trabajo conjunto, no solamente del INAI con cada uno de los órganos garantes, sino también con organizaciones de la sociedad civil y sobre todo con cada uno de los sujetos obligados. No solamente está el instituto, está en el compromiso de los sujetos obligados, precisamente subiendo ahora mismo en este periodo las obligaciones de transparencia. Tenemos efectivamente la última evaluación de la OCDE respecto a la percepción de la corrupción de nuestro país, que se ubica en el lugar 123 de 126. Y eso nos hace que tengamos una clara misión. La primera, de consolidar el Sistema Nacional de Transparencia, que como ustedes saben, en cumplimiento de la norma legal, se estatuyó en el 2015 y empezó funcionamientos ya con cada una de las comisiones, pero sobre todo la necesaria vinculación con el Sistema Nacional de Corrupción. Y me parece que aquí el tema es muy claro de cumplimiento irrestricto en la ley. ¿Cómo estamos también actuando el Pleno del Instituto ante esta circunstancia? Actuando bajo principios de transparencia en cada una de nuestras decisiones. Las y los comisionados, no solamente en este periodo que se informa, sino desde que fuimos honrados con el voto de confianza de esta máxima soberanía, hemos votado más de 21,000 recursos de revisión. Las decisiones de las y los comisionados son públicas en cada uno de nuestros plenos. El tema de seguridad nacional, como ustedes saben, se ha pronunciado ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación y celebramos este pronunciamiento porque para el Pleno nos brindarán esas fronteras conceptuales y jurídicas para interpretar los principios acordes también con el tema de seguridad nacional. Porque recordemos que este Pleno tiene encomendada dos funciones. Por una parte, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, pero por otra también garantizar la información reservada y confidencial. Y en eso tenemos que hacer la valoración en cada uno de los temas y en cada uno de los recursos que votamos de manera pública. Sin duda alguna, los retos que representa también la integración y el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, del cual el INAI ocupa precisamente uno de estos lugares, es un reto mayor. El INAI se congratula también del reciente nombramiento del Comité Ciudadano, que sin duda alguna es un gran avance para la instalación de este sistema. Falta más, falta mucho más, pero el INAI refrenda su compromiso para trabajar de manera coordinada en estos dos grandes temas que son una necesidad para el país. Las acciones de vinculación efectivamente con la sociedad ha sido uno de los rubros que más ha llamado no solamente el interés, sino el trabajo dentro del instituto, señora senadora. Efectivamente, bajo esta encuesta que tiene números que se obtuvieron del año 2015, tenemos una realidad que va avanzando. ¿Cuánto va avanzando? En el periodo que se informa, más de 202,000 solicitudes de información. Es decir, casi 83% más que en el mismo periodo del
año pasado. Las y los mexicanos están utilizando precisamente estos medios que salen de iniciativas de aquí del Senado de la República y de la Honorable Cámara de Diputados para tener buenas leyes y las están empezando a utilizar. Este es un tema muy importante y se resolvieron casi 7,000 recursos de revisión también en el periodo que se informa. El número de solicitudes, repito, es el 83% más que el periodo similar del año pasado. La gente se está involucrando cada vez más y una cosa que también nos debe de llamar la atención. Durante algunos años, los temas que más requirieron como el interés de las y los mexicanos fueron los temas relacionados con salud y también con educación. Y ahora, en primer lugar, es el tema de justicia. Y eso creo que pues, nos debe de llamar la atención, siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como mencionamos en el informe, el sujeto obligado con mayor número de solicitudes de información, con más de 49,000 y con un índice de recurrencia del 0.2%. Y respecto a el uso de los recursos públicos, comentarles ante esta distinguida soberanía que efectivamente contamos con un presupuesto de más de 900 millones de pesos que pueden hacer ustedes seguimiento de cada uso de los recursos públicos que tenemos. Tenemos plataformas que ponemos a disposición también no solo de esta honorable Cámara de Senadores, sino de todos los sujetos obligados, como son las de las comisiones abiertas, para transparentar absolutamente todos y cada uno de los recursos públicos destinados en las comisiones, tanto nacionales como internacionales, y también plataformas tan importantes para hacer seguimiento al gasto de publicidad gubernamental. El seguimiento y también para un tema tan importante y sobre todo sensibles, el INAI, ante los tiempos de nuestro país, se publicó un acuerdo de austeridad que también trata y buscamos no solamente eliminar algunas partidas, no solamente para los comisionados, sino para el resto de integrantes del instituto, y también para eficientar el gasto público. Se eliminaron los gastos de representación de las y los comisionados y todos los mandos superiores a los que se tenían derecho. Se redujeron el 50% de telefonía que tenemos las y los comisionados y también mandos superiores. Se redujeron el 32% del presupuesto destinados a eventos que teníamos institucionales. Se busca reducir también para este periodo 2017 el 35% en lo destinado a comisiones nacionales e internacionales y se redujo el 10% del presupuesto destinado a comunicación social. Con esto, el Pleno del INAI se estima que habrá una reducción de alrededor de 45 millones de pesos. Y aprovecho esta oportunidad también para comentarles que se está trabajando en un sitio donde se pueda hacer puntual seguimiento no solamente de esos ahorros, sino del destino que haga el Estado mexicano con cada uno de estos ahorros en los presupuestos de los distintos organismos. Y comentarles también, la Plataforma Nacional de Transparencia, como lo dijimos en la anterior comparecencia, es un gran proyecto que las y los mexicanos están esperando y es un gran proyecto que tenemos también como órgano nacional garante. Se puso en funcionamiento acorde con lo estipulado por la ley el año pasado, en mayo de 2016, y efectivamente no estamos alejados de que se han presentado incidencias que se han estado trabajando. Cada uno de los recursos que se han destinado se pueden consultar en un micrositio que está disponible para todas y para todos en línea, no solamente lo respectivo al uso de los recursos, sino también a toda la documentación que le da sustento a este gran proyecto como lo es la Plataforma Nacional de Transparencia. Se está trabajando con la empresa, se están revisando ya las últimas entregas que hizo la empresa y comentarles también. La Plataforma Nacional de Transparencia 2016 recibió más de 93,000 solicitudes de información.
Y esto es un tema, se está empezando cada vez más a recurrir a la Plataforma Nacional de Transparencia para hacer solicitudes de información. Y otro tema y otra cifra que me gustaría mencionar, estamos dentro del plazo establecido por el Sistema Nacional de Transparencia para subir las obligaciones de las 17 a las 48 obligaciones estipuladas en la Ley General. Se tiene el plazo de mayo de 2017 en el cual el Instituto hará una evaluación de cada una de las autoridades para ver el cumplimiento de este índice de obligaciones de transparencia, y en la Plataforma Nacional de Transparencia ya se tienen más de 22 millones de registros. Es decir, la plataforma está funcionando, hay un uso irrestricto de manera transparente y de cara a la sociedad de los recursos públicos que se han empleado, y pueden hacer seguimiento también de todos los documentos para que este gran proyecto esté en funcionamiento, y pues atentos también a las circunstancias que nos indiquen no solamente los órganos garantes, sino la ciudadanía, para perfeccionar precisamente su funcionamiento. ¿Ha terminado, verdad, doctora? Sí. ¿Sí? Gracias, doctora, muy amable. Tiene el uso de la palabra don Manuel Bartlett. Bienvenida, doctora Jimena Puente. Ha sido muy interesante su informe, sobre todo este tema de su determinación de restituir la confianza perdida en la sociedad para las instituciones nacionales. Me parece que es útil esta clasificación por temas de las demandas de información que he recibido. Tal vez sería más útil para nosotros conocer específicamente qué tema, por ejemplo, educación, dice usted, educación, salud y justicia, en particular qué, para podernos ubicar en dónde están los puntos o conflictivos o aquellos en los que la sociedad requiere esa información. En lo general me parece un buen informe. Yo quisiera hacerle una solicitud con fundamento en los artículos respectivos de la Ley General de Transparencia y solicitarle por su conducto la siguiente información relacionada con los gastos que las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina han realizado en los últimos 10 años, específicamente en armamento y sus insumos. Lo anterior adquiere relevancia específicamente en el contexto de la iniciativa Mérida, que ha sido motivo de varios comentarios importantes en los últimos días, ya que conforme a información recabada por especialistas, México ha gastado más de lo que ha recibido de los Estados Unidos, obligándolo a un gasto condicionado por sus apoyos, entre comillas. Por ello es indispensable conocer con información oficial gubernamental estos datos. Número 1. Según los últimos reportes, a 2016, se ha señalado que el gobierno mexicano ha recibido más de 2.5 mil millones de dólares en equipos y entrenamiento. Sin embargo, por la parte mexicana, los gastos en compras de armamento y suministros triplican el gasto de que en el contexto de la iniciativa Mérida se ha hecho información desde los Estados Unidos, lo que ha proporcionado a México en equipo, tecnología, desde 2007 a 2015, en el contexto de cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado, entre comillas. La anterior aseveración se deriva del informe anual de 2014 que ante el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Senadores del Congreso estadounidense presentó el almirante Godney, jefe del Comando Norte. Al presentar un informe, declaró: el año pasado, 2014, marcó un hito histórico en nuestra relación bilateral en materia de seguridad con México, quien dio un paso sin precedente, dice ese general, al acercarse al Departamento de Defensa para adquirir equipo militar de los Estados Unidos
por medio del programa de ventas militares. Es decir, en 2 años y medio de la presidencia de Peña Nieto, México ha comprado a Estados Unidos municiones, helicópteros, vehículos militares por un valor de $3.500 millones, comprado por armas de los Estados Unidos, tales como 30 millones de balas y proyectiles, más de 20 helicópteros Black Hawk y 2.200 vehículos militares multipropósitos Humvee, un volumen 100 veces mayor que en años anteriores. Esta solicitud es de enorme importancia por lo que está ocurriendo en este momento en las relaciones México-norteamericanas, el comentario sobre el programa Mérida, el planteamiento que hace el Congreso de los Estados Unidos de estar ayudándonos enormemente, que a estas cifras que tenemos hechas públicas en los Estados Unidos, resulta que nosotros gastamos 3 veces lo que se supone es una ayuda espectacular para esta guerra que ha traído tantas tragedias para nuestro país. A través de su conducto, le solicito y con urgencia la confirmación de esta información, así como la precisión de lo siguiente. ¿Cuál es el monto que hemos recibido para armamento y suplementos aportados por los Estados Unidos en el marco de la suscripción de la iniciativa Mérida? Por cierto, inconstitucional, desde su implementación hasta la fecha. 2. ¿Cuál es el monto que hemos erogado en armamentos y suministros desde que se implementó la iniciativa Mérida? ¿Cuál es el monto de la actual administración ha erogado en armamento y suministros? Gracias a este comentario del jefe del Comando Norte, que es inusitado y provoca gran alegría en los Estados Unidos. Y finalmente, ¿cuáles son los proveedores de dichos insumos? ¿Y cuáles han sido las modalidades de licitación pública, invitación o asignación directa por cada compra realizada? Le insisto, doctora, esa institución tiene que ayudarnos para saber en qué consiste la ayuda y en qué consiste el gasto, el sacrificio que ha hecho México en esta guerra sin sentido que ha sacrificado a los mexicanos. Es para nosotros muy importante. Estamos en momentos de discusión de temas de relación con los Estados Unidos y desde luego próximamente una iniciativa militarizadora que está ya discutiéndose en la Cámara de Diputados. Para precisar lo que le solicito, doctora, con mi agradecimiento personal, le estamos entregando el documento para que lo tenga usted en su mano. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, don Manuel. Tiene el uso de la palabra. Le pedimos a servicios parlamentarios que nos haga llegar el documento para dárselo a la presidenta comisionada. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor senador Bartlett, por el seguimiento también puntual de los trabajos del Instituto y ante estas preguntas que tiene a bien formular. Me permito concentrarme como primer lugar en la primera parte de su interrogación respecto a qué les inquieta más a las y los mexicanos en estos 3 grandes rubros en materia de justicia, pero también en materia de salud y en materia de educación. En materia de justicia, las solicitudes de información giran en torno a los expedientes de amparos, abonos, remuneraciones, percepciones, los miembros activos también de los distintos integrantes de todo el Poder Judicial, los gastos en comisiones, los programas culturales también y de capacitación e incluso los datos curriculares de los miembros del Poder Judicial. Digamos, estos son como los rubros que más se concentra en el aspecto cuantitativo respecto a las solicitudes al sujeto obligado que más solicitudes tiene, que es la Suprema Corte de Justicia.
En los temas de salud es muy recurrente que se pregunte sobre los expedientes clínicos, los datos en los expedientes clínicos. Creo que ha habido una evolución también de considerar que el expediente clínico pertenecía al médico o a la institución de salud pública, y el expediente clínico pertenece a la persona titular en todo momento de sus datos personales. E incluso unas de las preguntas que recurrentemente más se realizan son respecto a semanas cotizadas. Y en asuntos en materia de educación, definitivamente a las y los mexicanos nos inquieta saber la evaluación de los profesores y de todos quienes estén al frente de las aulas donde están nuestros hijos. Asuntos también administrativos y de manejo de todos los centros escolares se han dado a conocer cada vez más para transparentar la gestión de los recursos públicos también en los centros educativos. Sin duda alguna, el camino que nos hace falta en la transparencia y el acceso a la información es todavía un camino largo, pero me parece que con estos instrumentos normativos que tenemos y con las responsabilidades y la autonomía también otorgada al Instituto, pues vamos avanzando con pasos sólidos respecto a una construcción de instituciones donde la gente pueda efectivamente, señor senador, preguntar y tomar la valoración con base a esa información de la actuación de sus autoridades. Necesariamente necesitamos una vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción para la detección de conductas indebidas tenga necesariamente una consecuencia. Estamos hablando de respeto irrestricto del Estado del Derecho y del cumplimiento de las leyes en el ámbito que nos toca. El INAI estamos muy comprometidos con ello, conscientes de que el 98.5% de cumplimiento que tenemos de nuestras resoluciones no es el 100%, por eso se le ha dado vista también a la Secretaría de la Función Pública de algunos expedientes que no han sido cumplidos. Y efectivamente tomamos nota, señor senador, de su requerimiento y de su solicitud de información en esos rubros, porque es indispensable que la sociedad mexicana tenga la información para tomar decisiones, no solamente en el rubro pues de las cuestiones de defensa, sino que le pueda dar seguimiento al ejercicio de cada uno de los recursos públicos. El país necesita saber esa información, ya están las herramientas dispuestas para la sociedad y lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo y seguir involucrando y seguir vinculándonos con las autoridades, pero sobre todo con la sociedad, para que siga pidiendo información y también intervenir donde aquella información o no se da, o es incompleta, o se da de manera parcial. Recordemos que de las declaraciones de inexistencia que tienen las autoridades, porque es muy fácil que llegue una solicitud muchas veces y que en lugar de contestar o hacer una búsqueda exhaustiva y puntual de la información, se conteste con inexistencia, cuando se resuelven también por las instancias correspondientes, en más del 50% aparece repentinamente la información. Me parece que esto es un acto también de compromiso, no solamente con el cumplimiento de las leyes, sino con la misma sociedad, y con mucho gusto daremos puntual seguimiento de esta solicitud de información y muy pendientes si esta solicitud llega a recurso de revisión también ante el ámbito que tutela el INAI. Muchas gracias, señor senador. Con su venia, presidente. Gracias, doctora. Tiene el uso de la palabra el senador Jorge Arechiga Ávila. Gracias, senador presidente, con su venia. Distinguida comisionada presidenta, doctora Jimena Puente de la Mora. La transparencia es la herramienta más efectiva para prevenir y erradicar la corrupción. Todos aquellos ciudadanos interesados en alguna información específica de los gobiernos, fideicomisos o sindicatos pueden acceder a ella, gracias a las herramientas tecnológicas que se han creado para este fin, como lo es la Plataforma Nacional de Transparencia. Esta plataforma ha permitido homologar los diversos sistemas de transparencia, permitiendo a los ciudadanos consultar en una sola página la información gubernamental, sin la necesidad de crear cuentas específicas por cada sujeto obligado.
Este sistema no podría operar con eficiencia sin el trabajo constante de los comisionados del INAI y por los sujetos obligados a dar la información. Sin embargo, este inicio de año hemos visto diversos pronunciamientos del instituto que usted preside para obligar a sujetos obligados de dar información oportuna, clara y veraz, como es el caso del Infonavit, a quien se le ordenó entregar la información respecto del pago de cuotas, o el ejemplo de Pemex, a quien se le solicitó exhibir los contratos que suscribió con el Hospital Ángeles Puebla. Por ello, mi pregunta es, ¿cuál ha sido la respuesta de los sujetos obligados para entregar la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia? Asimismo, y considerando que este Senado de la República estamos en el procedimiento para la selección de consejeros honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿Cuáles son las características más apropiadas que debemos considerar en la elección de los 10 consejeros? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, senador Arechiga. Doctora, tiene uso de la palabra. Muchísimas gracias, con su venia, presidente. Muchísimas gracias, senador Arechiga. Efectivamente, nos encontramos en ese periodo de transición. Nos comenta una amiga, compañera comisionada, Patricia Cursain, que los nuevos sujetos obligados ya no son nuevos, porque ya tienen un seguimiento pues muy puntual de varios meses en cumplimiento de la ley. En el Estado mexicano, toda autoridad, entidad, órgano o organismo que reciba o ejerza recurso público tiene en nuestro país la obligación de rendir cuentas. Efectivamente, en ese sentido, las y los comisionados hemos establecido diversas comisiones de trabajo y esto es muy justo decir. Cada uno de los comisionados, sea tratando temas de gobierno abierto, como el comisionado Salas, sea tratando temas de la vinculación de estados o municipios, como lo hace el comisionado Monterrey, sea tratando temas tan importantes de vinculación con sindicatos y organismos autónomos como la comisionada Cursain, estableciendo y fortaleciendo las actividades de vinculación y la promoción normativa de los datos personales por medio de la comisionada Cano. Y sin duda alguna, coordinando los esfuerzos tecnológicos para el buen funcionamiento de la plataforma nacional y los indicadores por el comisionado Óscar Guerra, y sin duda alguna el impulso a dos grandes temas, que es la organización y gestión documental y también la vinculación que tiene el instituto con partidos políticos. Como ustedes, como se señaló aquí en esta importante tribuna, el INAI ha buscado todos los medios, primero para acercarse a esos sujetos obligados y que exista una condición y una proactividad en subir esta información en materia de transparencia. ¿Por qué ello hacemos énfasis en mayo de 2017? Porque pasamos de 17 a 48 obligaciones generales y es ahí donde vamos a ver esa disposición de rendir cuentas, esa disposición de transparentar los recursos en las obligaciones que estén proporcionadas con la sociedad. Ahora, no nos quedemos en el cumplimiento solamente de la ley. Estamos también atendiendo el artículo 59 de la Ley General de Transparencia, que marca también esa disposición de las autoridades de hacer pública información de manera proactiva. Con los sindicatos, efectivamente, y con los partidos políticos como nuevos sujetos obligados, han sido un tema de especial atención de las y los integrantes del Pleno de este instituto. Los sindicatos se han recibido más de 1,400 solicitudes de información y los partidos políticos más de 1,700. Los índices de recurrencia son de sindicatos con solo 92 recursos de revisión y los partidos políticos con alrededor de 89 recursos de revisión. Con eso, ¿qué le queremos decir a la sociedad? No solo
que utilice esta herramienta para preguntar a sus autoridades o para preguntar a quien ejerce recurso público, sino que si la información no es satisfactoria o no se da de manera completa, acudan al INAI también pues para resolver de manera pública y de cara a la sociedad. Este es un tema fundamental. Efectivamente, necesitamos la disposición también de las autoridades para que se proporcione información oportuna, clara, pero sobre todo veraz, porque más del 80% de la población mexicana, según las encuestas, indica o tiene reticencia que la información que se le da la autoridad no va a ser verídica. Y ahí tenemos que trabajar, no solo utilizando las leyes que nos posibilitan la transparencia y el acceso a la información, sino de proporcionar información clara, pero sobre todo veraz. Y efectivamente, las resoluciones del Pleno, no solamente con organismos tan importantes como Pemex, como los diversos sindicatos, pues tenemos ahí un gran reto como institución, pero sobre todo un gran reto con la sociedad de recuperar, mediante la transparencia y el acceso a la información, la confianza en sus instituciones. Y tenemos, por otro lado, la integración de este comité consultivo del Instituto, fundamental para las labores y para el seguimiento de todas las políticas en materia de transparencia que se lleven a cabo por parte de los integrantes del Pleno y en sí de toda la institución. Es indispensable la vinculación, señor senador, con las organizaciones de la sociedad civil. Unidad en la diversidad. Es indispensable tener también diversos perfiles que complementen con puntos de vista la actuación del instituto y que puedan también llegar a opinar sobre las acciones, no solamente al interior, sino también las acciones a nivel nacional que se están llevando a cabo. Sin duda alguna, un tema fundamental para el éxito de la transparencia en nuestro país es la necesaria articulación dentro del Sistema Nacional de Transparencia y el trabajo coordinado de las y los comisionados de los organismos garantes de toda la República. Sin duda alguna, estas opiniones y este Consejo Consultivo, con las diversas procedencias que me parece muy importante, enriquecerán la toma de decisiones institucionales y nos brindará una panorámica también de percepción de la sociedad hacia el instituto. En el INAI estamos abiertos a escuchar y atender todas y cada una de las inquietudes que tenga la sociedad. Muchas gracias, senador. Con su venia, presidente. Gracias, doctora. Tiene uso la palabra la senadora Lorena Cuellar. Con su permiso, señor presidente. Comisionada presidenta, me pregunto, ¿qué haremos los mexicanos para transparentar debidamente el monto total del endeudamiento público de la Federación y de las entidades federativas? El nivel al que asciende el endeudamiento federal y el de las entidades federativas es un grave problema para México, pero también es muy grave la opacidad con la que se manejan las cifras. Al cierre del año pasado, el endeudamiento del gobierno federal significaba un 47.9% del PIB, que sin duda compromete la estabilidad financiera del Estado mexicano. A nivel de las entidades federativas, ni qué decir. Simplemente no es posible saber el monto real. Cifras globales hablan de hasta 536.269 millones al cierre del 2015. Pero el problema es que en los distintos estados priva la opacidad. Se ha extendido la simulación en la contratación de endeudamiento bajo múltiples mecanismos que presumen no serlo, lo que al día de hoy hace imposible identificar con precisión los montos comprometidos por cada estado. Al respecto, la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios definen la deuda pública como cualquier financiamiento contratado por los entes públicos. Así sea contratada en forma de deuda directa, garantizada por la Federación o contingente,
sin una fuente o garantía de pago definida. Sin embargo, las entidades federativas han inventado múltiples mecanismos con los que omiten indebidamente no reportar a la Secretaría de Hacienda los compromisos contraídos, más allá de la deuda colocada en mercados o mediante intermediarios financieros. Los estados omiten reportar, por ejemplo, la deuda que significa la adquisición de compromisos financieros bajo la figura de fideicomisos de manejo privado o bien la contraída mediante la suscripción de los llamados proyectos de prestación de servicios PPS, mediante los cuales se compromete por años un destino específico para los ingresos públicos futuros reservados específicamente para cubrir el financiamiento de los proyectos y manejados directamente por particulares a cargo del mismo. Esa delicada circunstancia me motiva a preguntarle, comisionada presidenta, ¿cómo aprecia el INAI ese problema de opacidad de la información financiera en México? Es decir, ¿cómo enfrentar el problema de la opacidad en la contabilidad de todos los compromisos financieros que se adjudican la Federación y las entidades federativas? ¿Qué medidas debe tomar ese instituto para garantizar a la ciudadanía el conocimiento preciso de los montos de esos compromisos financieros? Se lo pregunto, presidenta, toda vez que el INAI es la instancia que puede conocer de la inconformidad ciudadana por los casos de la información que no consiguen obtener los ciudadanos en las entidades federativas. Y también entiendo que el INAI tiene la responsabilidad de emitir lineamientos para el combate a la corrupción con la aplicación estatal. Es cuanto. Gracias, presidente. Gracias, senadora Lorena Cuéllar. Adelante, doctora. Senadora Cuéllar, le agradezco su gentil pregunta. Me parece que aquí estamos ante un claro ejemplo de cómo para tener y rendir cuentas y sobre todo resultados a la sociedad, es indispensable que los criterios no se apliquen de manera aislada o que no solamente se utilicen un nivel de resolución en el organismo nacional y otros en las entidades federativas. Por eso estamos trabajando dentro del Sistema Nacional de Transparencia, efectivamente para emitir criterios, por ejemplo, de clasificación y desclasificación de la información de manera homogénea. Es decir, estamos dándole vida y puntualizando aquella normativa que requiere el establecimiento de lineamientos entre todos y cada uno de los miembros del Sistema Nacional. Criterios también que versan, por ejemplo, para el funcionamiento de la plataforma, criterios que versan sobre los lineamientos para subir información también de oficio, criterios, por ejemplo, para favorecer la inclusión de personas con discapacidad para ejercer el derecho de acceso a la información. Y sin duda alguna, en estos tres rubros en los que el Estado mexicano se concentra en las mayores solicitudes de información, que son el sector académico, el sector empresarial y los medios de comunicación. Tradicionalmente los medios de comunicación estuvieron en primer lugar, ahora, bueno, están dentro de los tres solicitantes de información más recurrentes, pero debemos de decirle a la sociedad algo fundamental. Todo lo referente a deuda en nuestro país debe de ser público y debemos de tener criterios estandarizados en cada una de las entidades federativas del país. Por eso, esta honorable soberanía ante los instrumentos normativos constitucionales y desarrollados en la Ley General, me parece que aquí también se va y se está articulando y dando forma a dos capacidades por los que el instituto pasó de ser IFAI, el anterior Instituto Federal de Acceso a la Información, a tener un rango nacional, a Instituto Nacional de Transparencia, con dos importantes facultades, señora senadora. Facultad de atracción, en los casos que impliquen una especial relevancia o trascendencia, no dejar o no esperar a la resolución del órgano garante de la entidad federativa, pero también la facultad de revisión. Si algún tema tan importante, tan sensible, tan relevante para la vida, no solamente de la entidad federativa, sino a nivel nacional, como son
conocer los asuntos que tengan que ver con deuda pública, el instituto puede entrar a revisar esa resolución. En eso estamos trabajando también para que esta realidad primero no se aplique y esta normatividad que tanto trabajo costó como país y sobre todo a ustedes que tanto impulsaron el tema no se quede de manera aislada o no se interprete de manera diferenciada en las entidades federativas. Me parece fundamental que acreditemos estas circunstancias de especial relevancia o trascendencia para poder entrar como Instituto Nacional y revisar los casos que así lo ameriten. Todo lo que tenga que ver con deuda pública es efectivamente público y también recordemos que los fideicomisos que reciben recursos públicos tienen el deber de rendir cuentas y pueden ser sujetos también de acceso, son sujetos de acceso a la información. Esto es muy importante decir, muy importante que se tiene estas dos herramientas para la interpretación armónica en toda la República de disposiciones tan importantes. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, en la anterior respuesta mencioné a mis compañeros y efectivamente, comisionado el doctor Acuña, quien tiene la responsabilidad de la conducción de las relaciones institucionales con partidos políticos también y de organización y gestión documental y archivos. Muchas gracias. Gracias, comisionada presidente. Corresponde ahora el uso de la palabra para formular pregunta a la senadora Laura Angélica Rojas Hernández del Partido Acción Nacional. Tiene la voz, senadora. Gracias, presidente. Pues muy buenas tardes, muy bienvenida, comisionada, presidenta del INAI, muy bienvenidos a los demás comisionados del INAI, también bienvenidos a los representantes de los órganos garantes de los estados, al Senado de la República. Y bueno, presidenta, yo quisiera empezar por retomando algo que usted mencionó en su intervención inicial sobre la falta de credibilidad y confianza de las instituciones. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en el diagnóstico. En estos meses en los que hemos, a raíz de la aprobación, de la promulgación, entrada en vigor de la Ley General de Transparencia, yo particularmente me he dado cuenta que poco o nulo efecto ha tenido en mejorar la credibilidad, la confianza en las instituciones por parte de la población. Estamos de acuerdo en el diagnóstico, totalmente de acuerdo en que el enorme reto que tenemos ahora en el país es la implementación, no solamente de estas leyes, sino en general de todas las reformas que hemos aprobado en estas dos legislaturas. Entonces yo quisiera preguntarle, comisionada presidenta, ¿qué acciones concretas piensa el INAI implementar para que las leyes que hemos aprobado pues tengan un beneficio social y un beneficio, me refiero en términos de mejorar la confianza, la credibilidad de las instituciones? Y por supuesto, ¿qué cosas usted considera que desde el Poder Legislativo podemos hacer en conjunto para poder acompañar estas actividades? Y aquí vinculo la pregunta con el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cómo se ve desde el INAI el proceso de armonización entre estos dos sistemas o de complementariedad entre estos dos sistemas? Ejemplos concretos, acciones concretas sobre cómo ustedes imaginan que estarán funcionando plenamente ambos sistemas. Por otro lado, sobre la Plataforma Nacional de Transparencia, que ha sido una pregunta recurrente en esta sesión, yo quisiera preguntarle concretamente cuándo, que nos puedan dar una fecha sobre cuándo la Plataforma Nacional de Transparencia va a estar funcionando plenamente. Ya nos han explicado que están trabajando en corregir las deficiencias que todos hemos visto. Sabemos que están haciendo esfuerzos por parte del INAI junto con la empresa, pero sí quisiéramos que nos dieran una fecha, no a nosotros, sino a la ciudadanía, sobre cuándo la plataforma va a estar funcionando de manera plena. Sobre el tema de protección de datos personales, presidenta, quisiera yo preguntarle igualmente qué acciones concretas está pensando el INAI instrumentar para apoyar la armonización legislativa en el orden local
Ya comentó usted, como todos sabemos que tenemos 6 meses para que esto suceda, igualmente también estamos a disposición para acompañar esta estrategia, pero ¿qué cosas en concreto están pensando hacer para cumplir con el plazo de la armonización de la ley? Y por otro lado, una opinión muy personal es que dentro del propio instituto hay una disparidad entre el trabajo que hace el instituto en relación a acceso, transparencia, acceso a la información pública y en cuanto al trabajo que hacen en protección de datos personales. Creo que están mucho más invertidos en cumplir con las leyes de acceso y que el trabajo es mucho menor en materia de protección de datos. Si comparten esa percepción que hay desde fuera y cómo piensan corregir, digamos, esa disparidad que desde mi punto de vista hay. Y finalmente, señora presidenta, ante la crisis que estamos viviendo en el país, esta crisis que viene pues sí de fuera, una crisis económica, una crisis también que tiene derivada de la nueva relación con el gobierno del presidente Trump, que impacta, como todos sabemos, en la economía a raíz también del incremento en el precio de las gasolinas. Hemos visto que una serie de instituciones públicas, el Congreso, el Poder Ejecutivo, etcétera, estamos tomando, mejor dicho, una serie de medidas de austeridad. Yo quisiera preguntarle, señora presidenta, desde el INAI, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes para aportar? Pues el INE regresó 1,000 millones de pesos, el propio Senado también está haciendo un esfuerzo, en fin, ¿qué podemos esperar del INAI, en esta circunstancia de austeridad, como esfuerzo y como medida de compromiso ante la situación que estamos viviendo todos los mexicanos? Muchas gracias por su respuesta. Gracias, senadora Rojas. Doctora Puente de la Mora, por favor. Muchísimas gracias por su pregunta, senadora Laura Rojas, y también pues por el seguimiento puntual y el impulso ahora a esta nueva Ley General de Protección de Datos Personales en sujetos obligados. Efectivamente, las acciones para recuperar la confianza ciudadana no se darán de la noche a la mañana y no se darán los resultados de la noche a la mañana. Tiene que ser un trabajo comprometido, pero también sistemático y muy firme, con un seguimiento muy puntual de parte del Instituto, principalmente en 2 acciones. Incentivar la generación de solicitudes de información. Me parece que es una clara muestra que tengamos un incremento de más del 80% en el periodo que se informa con respecto a las solicitudes del año anterior y que se hayan recibido más de 200,000 solicitudes de información. Es decir, poco a poco la ciudadanía se va interesando más en los temas públicos y va preguntando también diversos contenidos de información. Ahora, el tema, lejos de agotarse en la solicitud, pues es un tema que apenas empieza. ¿Por qué? Por 2 circunstancias también. Si se solicita la información está dispuesta en línea. Y eso lo debemos de trabajar con cada uno de los casi 9,000 sujetos obligados en todo el país. En la medida que se tenga más información a disposición de la población, van a disminuir necesariamente las solicitudes de información y por ende los recursos de revisión. Esto es un tema indudable. Tenemos que trabajar con cada uno de los sujetos obligados, no solamente en el ámbito federal, sino también en el ámbito estatal y sobre todo municipal, para que cada una de las autoridades ponga a disposición de toda la población información útil donde se pueda hacer seguimiento del uso y destino de los recursos públicos. Pero también, señora senadora, fortalecer las acciones de capacitación. Las y los comisionados, muchos de nosotros provenimos del ámbito académico. Nos parece que la educación es un tema fundamental para generar verdaderamente resultados para la población. Más de 150,000 funcionarios capacitados, más de 170% más de funcionarios capacitados que con respecto al año anterior. Estamos conscientes de que es un buen esfuerzo, pero no estamos satisfechos. Vamos a seguir trabajando en fortalecer estas acciones y sobre todo haciendo un uso responsable de los recursos públicos para sobre todo aprovechar los medios informáticos para capacitar a cada vez más funcionarios, no solamente del ámbito nacional. Me parece que es
eso ha sido también uno de los puntos más relevantes con los miembros del Sistema Nacional de Transparencia, cómo podemos articular esfuerzos para capacitar, estar en posibilidades de capacitar, pero capacitar de una manera muy puntual sobre las nuevas disposiciones para tratar de cambiar poco a poco esa inercia. Me parece, e insistimos, que las bases están, señora senadora, con leyes que han costado mucho para el país, pero el trabajo y los resultados no se verán de la noche a la mañana. Tiene que ser un trabajo muy sostenido, con objetivos muy claros en estos dos rubros: solicitudes de información y también capacitación y la necesaria articulación con los órganos garantes de las entidades federativas, sobre todo para que la gente vea que pueda tener herramientas no solamente para tener el destino de los recursos públicos, sino datos muy concretos como calidad del centro de salud que hay en mi colonia o calidad de los maestros que están al frente de las escuelas donde van nuestros hijos. Y con eso ver que la transparencia es una valiosa herramienta que sirve para, de manera transversal, el ejercicio de otros derechos. Sobre el tema de la armonización de los dos sistemas, efectivamente ya tenemos en marcha un sistema nacional de transparencia y está en vías de la instalación el Sistema Nacional Anticorrupción. Cada uno de los integrantes de este sistema, cada uno, tanto el representante, tanto por supuesto el Comité de Participación Ciudadana, que como lo expresé en el INAI, nos congratula la elección de este comité y reconocemos también el trabajo de quien lo encabeza, la doctora Pechart, el representante del Consejo de la Judicatura Federal, el INAI como institución, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la creación y funcionamiento de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Primero, comentarle, señora senadora, que la transparencia, y así creo que lo hemos manifestado en numerosas ocasiones, es un piso o es un paso necesario para poder establecer también posteriormente acciones en contra de la corrupción. Es decir, es un primer paso muy importante para la articulación de estos dos sistemas. Y el otro que nos parece fundamental, la definición clara de la contribución de cada uno de los integrantes de este sistema para articular esfuerzos conjuntos que no sean con la visión de cada una de las instituciones, sino que sean con la visión articuladora de lo que nos corresponde tutelar con el Estado mexicano y la necesaria articulación con el Comité de Participación Ciudadana. Sin duda alguna, la visión ciudadana es indispensable para el combate a la corrupción en nuestro país. Respecto a los labores y las funciones de la Plataforma Nacional de Transparencia. La Plataforma Nacional de Transparencia la vemos como un proyecto que va a requerir necesariamente de fases. Ahora se está trabajando, ya está la parte de comunicación entre los sujetos obligados, la parte también que respecta a las solicitudes con estas más de 93,000 solicitudes de información, pero falta trabajar el tema o falta rectificar y también comprobar, y en eso estamos justo en estos días comprobando las últimas entregas de la empresa que inició con este gran encargo ante la sociedad de la Plataforma Nacional de Transparencia, y estamos trabajando sobre todo en los recursos de sustanciación. Nos hemos encontrado, señora senadora, también es justo decir, con la necesidad de articular sistemas que no estaban tecnológicamente en el mismo nivel tecnológico, y eso es también lo que ha provocado algunas de las incidencias en algunos estados de la República o con algunos sujetos obligados. Estamos conscientes de que para que opere no solamente a nivel nacional, sino a nivel de las entidades federativas, se requiere presupuesto también para su operación y su debido manejo, tanto de los expertos tecnológicos de los estados como de sus propios sistemas informáticos, para poder avanzar y para poder dar resultados claros a la población. En cuanto a la protección, y un tema fundamental,
como lo es la protección de los datos personales y los diversos, no solamente eventos que ha tenido el Instituto, como este Foro de Autoridades de Privacidad Asia-Pacífico, el reciente conmemoración del Día Internacional de Datos Personales, que tuvo como un eje articulador la persona digital, sino los temas tan relevantes como el Internet de las Cosas, la capacidad y los más de 7 horas en promedio que las y los mexicanos estamos conectados a Internet. Eso trae grandes retos que sin duda alguna van a quedar sistematizados con esta Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, y estamos ante la revisión institucional también de toda la Secretaría de Protección de Datos Personales para que estemos en aptitud y en posibilidad de darle la respuesta en esta materia tan importante, la privacidad en la era tecnológica para las y los mexicanos, y podamos hacer que esos casi 9,000 sujetos obligados tengan el desarrollo de estos derechos que constitucionalmente son reconocidos, como es el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el artículo 16 constitucional, para que tengan una vigencia plena independientemente del estado de la República donde se encuentren. Recordemos que solo 11 estados de la República tienen leyes específicas en la materia, los demás habrá que hacer una ley nueva, y el INAI estamos trabajando, ya tenemos un trabajo muy avanzado al respecto, primero en el diagnóstico de esas leyes que hay en las entidades federativas que tienen leyes, es decir, cómo está, cuál es el contenido normativo y qué es en lo que en su caso se tendría que complementar. Y en segundo lugar, vamos a poner en consideración ante los miembros del Sistema Nacional de Transparencia una ley modelo para que les pueda servir de base, si así lo estiman, en el ámbito de sus respectivas competencias, para que la puedan utilizar y estemos también cumpliendo en tiempo y forma como Sistema Nacional con este plazo de 6 meses en materia de armonización de las leyes en datos personales. Y respecto, señora senadora Rojas, a la última de sus interrogantes, a las medidas de austeridad, estamos conscientes de la situación que vive el país. Y estamos conscientes también de la importancia que es la rendición de cuentas ante la sociedad. Las y los comisionados, en una decisión que tomamos en colegio, dimos a conocer hace tan solo unos días una serie de medidas de austeridad que dimos a conocer a todo el personal también del instituto. El tema no es de los comisionados, el tema es de una institución comprometida con su país a rendir cuentas y a sumarse también al ejercicio y a los principios de austeridad. Tiene por objeto las medidas de manera muy concreta, señora senadora, si me lo permite, la eliminación completa de los gastos de representación de los comisionados y de los altos mandos, la disminución del 50% de los gastos de telefonía, la disminución del 10% del presupuesto para comunicación social del instituto. Conscientes también de que las acciones impactan también en un ejercicio indiscutible de los recursos públicos, la disminución del 32% del presupuesto destinado a diversos eventos institucionales y del 35% del presupuesto destinado a las diversas comisiones, tanto nacionales como internacionales. Esto en un ejercicio global de todo el presupuesto del instituto, estimamos que vamos a estar en posibilidad de regresar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público alrededor de 45 millones de pesos. Y esto para contextualizar, y siempre sirve también poner un contexto, hay estados de la República con presupuestos anuales de alrededor de 6 millones de pesos. Y eso nos tiene también pues en una situación muy particular de que el INAI se suma a estas medidas de austeridad con disposiciones muy concretas, insistimos, no solamente de los comisionados, sino de todo el instituto, para rendir cuentas y para sumarnos a esta situación tan sensible de la vida de nuestro país. Gracias, comisionada presidente.
Corresponde formular pregunta al senador Héctor Yunes Landa del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la voz, señor senador. Gracias, presidente. Estimada comisionada presidenta, señoras y señores comisionados, sean bienvenidos al Congreso de la Unión, al Senado de la República particularmente. Su presencia el día de hoy es para nosotros una excelente oportunidad para conocer los avances y los retos que tiene la institución encargada de garantizar el acceso a la información a los mexicanos. También nos permitirá saber sobre el estado que guarda la instrumentación de las diversas reformas que hemos aprobado precisamente aquí en el Senado de la República. Sin duda, uno de los grandes avances de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública lo constituye la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia. La plataforma, como lo sabemos todos los que estamos aquí reunidos, es un sistema electrónico que permite realizar solicitudes de información pública a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, a los organismos autónomos, fondos y fideicomisos públicos, sindicatos, partidos políticos y a cualquier persona física o moral que ejerza recursos públicos o que realice actos de autoridad. La plataforma no solo permite que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones de transparencia, también facilita el ejercicio del acceso a la información pública de los ciudadanos, lo que es indispensable para una eficaz rendición de cuentas. Cabe además señalar que el INAI, a través del Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, tiene diversos ámbitos de convergencia que contribuirán a combatir, a prevenir y a inhibir actos de corrupción en el servicio público. El Sistema Nacional Anticorrupción también contará con la Plataforma Digital Nacional, que estará conformada por diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para instrumentar las políticas que permitan inhibir estos actos de corrupción. El grupo legislativo que represento, en él estamos convencidos en la importancia y en la trascendencia de la instrumentación de una estrecha vinculación entre los distintos sistemas de que conformarán esta plataforma digital. En este sentido, yo le tengo dos preguntas. ¿Nos podría señalar cuál es el estado actual de la Plataforma Nacional de Transparencia, tanto en su instrumentación como en su funcionamiento? Y en segundo término, ¿nos podría usted indicar desde su perspectiva de qué manera tendrían que converger, por un lado, el Sistema Nacional de Transparencia, por el otro, con el Sistema Nacional Anticorrupción, y qué tipo de información tendrá que proveer a la Plataforma Digital Nacional? Por sus respuestas de antemano, muchas gracias. Gracias, senador Héctor Yunes. Tiene usted la palabra. Gracias, líder. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, senador Yunes, por esta pregunta. Coincidimos totalmente con usted. La Plataforma Nacional de Transparencia es un gran tema ante la ciudadanía y es una gran responsabilidad institucional que tenemos como organismo nacional. Como lo hemos expresado, la Plataforma Nacional de Transparencia está funcionando. Se están recibiendo solicitudes tanto de las entidades federativas como de las autoridades federales y en todos los rincones de la República a nivel nacional, con de estas más de 200,000 solicitudes, más de 93,000 han sido hechas a través de la plataforma. Es decir, la plataforma está funcionando. Atentos siempre a poder solventar las incidencias que se vayan presentando, que seguramente han sido a nivel tecnológico unas hasta ahora y seguramente se irán presentando, atentos a solucionar cada una de ellas.
De estas 93,000 solicitudes, insistimos que también sirve y está funcionando para alimentar las obligaciones de transparencia, con más de 22 millones de registros que vamos a saber si son suficientes o no en la medición institucional que realice el INAI en el momento oportuno, es decir, llegado al plazo establecido por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia de 1 año para mayo de 2017. Y sin duda alguna la articulación de estos dos grandes sistemas que la ciudadanía y el señor presidente de esta honorable soberanía mencionó precisamente en una fecha emblemática como es el centenario de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ciudadanía está esperando mucho de estos dos sistemas y su necesaria articulación. Por una parte, el Sistema Nacional de Transparencia, que el INAI preside, y también como un lugar fundamental de la transparencia y rendición de cuentas, como un elemento indispensable para el funcionamiento de este sistema nacional anticorrupción. Efectivamente son dos sistemas, son dos elementos normativos y aquí valdría la pena señalar que no solamente se tiene esta articulación de políticas para combatir a la corrupción en todos sus niveles, no solamente se tiene ese deber de cumplimiento irrestricto con todas y cada una de las disposiciones constitucionales y legales en materia de combate a la corrupción, no solamente tenemos este gran reto de mejorar la confianza y restituir la confianza ciudadana en las instituciones, sino también está este otro tema que en su oportunidad se verá al seno de la Comisión Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, que son también los formatos para las declaraciones 3 de 3 que se tienen que ver y trabajar dentro de los integrantes de este Sistema Nacional Anticorrupción, y el INAI con estas dos facultades, por una parte de transparencia y acceso a la información, como de datos personales, pues siempre estará atento también, y no solamente atento, sino haciendo las puntualizaciones necesarias con respecto a un tema tan importante para las y los servidores públicos en todos los niveles de este país. Una interacción también con la información que se tenga que subir tanto a la Plataforma Nacional de Transparencia como a la Plataforma Digital Nacional. Tendremos que establecer las bases también para que la ciudadanía esté consciente de que si son datos personales se protegerán y se observarán todas las medidas de seguridad, pero también establecer las bases para la necesaria investigación en aquellos hechos o actos que puedan derivar necesariamente actos de corrupción. Estamos conscientes de que se tiene en nuestro país que abatir la impunidad. Todos los actos de corrupción tendrán que ser sancionados. La transparencia es una valiosa herramienta, es un punto de partida que tiene que llevar a un siguiente estadio ante el Sistema Nacional Anticorrupción, y estamos con toda la disposición no solamente para ejercer nuestras funciones dentro de este sistema, sino también con el Estado mexicano para lograr verdaderamente una cultura de rendición de cuentas y un país más transparente. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, doctora. Con la recepción del informe hemos dado cumplimiento a lo que dispone el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un ejemplar de este informe se ha hecho llegar a las oficinas de los señores senadores a través de sus coordinaciones. No resta más que felicitar a la doctora Jimena Puente, que es su último informe como presidenta de este instituto.